Y bueno, ya que vamos a ir a Cochabamba respondiendo a la convocatoria de Evo Morales, ojalá próximo Premio Nobel de la Paz, en el sentido de la falla que hubo, ¿no? la desazón que nos causó esto de Copenhague, que falló totalmente en cuanto a las resoluciones, en cuanto a querer aportar algún cambio para hacer este planeta más vivible, y Evo Morales que hace entonces una convocatoria a Bolivia, a Cochabamba, ahí vamos a estar, y queríamos simplemente comentar, lo más corto posible, cómo contribuye la Argentina en esto del cambio climático, porque no es cuestión de ir a Cochabamba solamente, sino llevar alguna ponencia de decir, bueno, este modelo que seguimos de producción altera el clima de tal manera que produce esto del cambio climático. Hoy hablábamos de que justamente el reemplazo de los montes por la soja producía esta alteración en el agua, inundaciones por un lado, sequía por otro lado. Entonces, todo este cambio climático, nosotros colaboramos con estos factores negativos que hacen a una forma de producción, a un modelo productivo, a un sistema de producción que está al servicio de lo que necesitan otros países, porque nosotros acá la soja transgénica y encima forrajera no la necesitamos, la estamos produciendo para los chanchos de la India, para los chanchos de la China. Entonces, ¿qué pasa con esta producción? Antes hablábamos de consumidor final, del veneno, etc. Ocurre de que esta soja que nosotros estamos produciendo, la RR, resistencia al Roundup, el Roundup que se le echa a la soja, mata entonces la hierba, mata el pasto que crece entre la soja. Pero resulta que este pasto, como toda vida, quiere seguir viviendo. ¿Y qué pasa? Pasa que produce resistencia. Cualquier vida que quiere seguir viviendo, cuando nosotros la queremos eliminar, produce resistencia. Este pasto que produce resistencia merece cada día más Roundup, cada día más veneno. ¿Dónde va a parar ese veneno? No solamente en el aire, en el agua, en las plantas, va a parar también en el grano de la soja, ¿no? Y ese veneno lo va a comer ese animal, y ese animal lo vamos a comer nosotros. Entonces, todo ese consumidor final, todo ese ciclo que hace el veneno termina, como dijimos antes, en nosotros. Y cada día tenemos que usar, ¿no? Roundup Plus, Roundup Max, Max, Max Plus, Max. Entonces, cada día hay que aumentar esa dosis. A la hora de respetar la Pachamama no la respetamos. A la hora de echarle veneno a la Pachamama le echamos veneno como loco. Las enfermedades responden a la disminución de las defensas del ser humano. Cuando yo contamino con las minas, con el tema de las plantaciones, con la soja, esos venenos ¿a dónde van? Van a disminuir mi defensa, ¿no? Más contamino, menos defensas tengo. Y entonces, ¿qué pasa con eso? Pasa de que vienen las enfermedades, vienen las epidemias, las plagas aparecen cuando esa plantación no le conviene a la naturaleza. La madre tierra nos manda esa hormiga, ese bichito, para hacer otra vez tierra de esa planta. Cuando está incompleto, cuando no tiene todos los aminoácidos para formar esa seguidilla de proteínas y tener una proteína bien cabalmente formada, es como una obligación de la naturaleza, de la plaga, ir a atacar esa planta. Ir a atacarla para hacerla otra vez tierra, para otra vez comenzar y volver otra vez al ciclo de vida, que es esa vida que nace de esa tierra. Sin esa tierra nosotros no tenemos ninguna posibilidad de respirar, de comer, de tomar agua, no tenemos ninguna posibilidad de vida. Por eso Evo, cuando habla del cambio climático, no termina ahí. Él habla del cambio climático, él habla del derecho de la madre tierra, que Copenhague ni que hablar de esas cosas, que nadie entendería. El derecho, pero además le agrega el buen vivir, que también para nosotros es bíblico, porque la Biblia dice claramente que hay una promesa de vida y de vida en abundancia. No es una vida llena de contaminación, es una vida en abundancia. Entonces, la convocatoria de Evo tiene estos aspectos. Cómo evitar el cambio climático, pero también cómo
respetar el derecho de la madre tierra y cómo hacer para el mejor vivir de todos nosotros, porque eso es lo que nos merecemos. Y lo que nos quedaba un poco del agua es el tema de su contaminación, ¿no? Porque habíamos dicho esto de que la circulación del agua correspondía a la circulación de la sangre en nuestro cuerpo. Habíamos dicho esto de que todo veneno que tiramos al final se va al suelo, a las plantas y termina en el agua, porque cuando llueve ese suelo va a permitir de que el agua de lluvia se lleve de arrastre el veneno que está en el suelo, que está en la planta, se lleve de arrastre a las napas. Y a mí me causa un poquito de horror esto de lo que ocurre en Buenos Aires, ¿no? Porque hablamos del agua potable cuando le ponemos cloro al agua. Y solamente eso. Pero nadie hizo un análisis de la cantidad de glifosato, de la cantidad de Roundup que tiene el agua, porque en estos momentos que se usa por la libre, como dijimos anteriormente, el tema del Roundup, se supone, y hay estudios, de que el Roundup está en el agua del Río de la Plata, está abundantemente. Entonces estamos diciendo de que el agua que llega al Río de la Plata recoge, si queremos, el agua de todo el país prácticamente, sobre todo el litoral y más arriba también, ¿no? Brasil, toda esa zona es terriblemente sojera. Toda esa zona tiene una cantidad enorme de Roundup dando vuelta. ¿Y por qué no se estudia en el Río de la Plata la cantidad de Roundup por centímetro cúbico, por litro, lo que sea? Y no se estudia porque justamente es totalmente impolítico, porque fíjense ustedes, si yo estudio la cantidad de Roundup que hay en el agua, pero resulta que después tengo Roundup en el agua y no sé cómo sacarlo. Y si lo saco no sé dónde tirarlo, porque si lo tiro otra vez en el agua me va a pasar lo mismo. Si lo tiro en el suelo me va a pasar lo mismo, va a hacer todo el ciclo otra vez, va a ir a la napa va a ir al río, del río va a ir al aire, con la lluvia otra vez el Roundup me va a llegar al agua que yo tomo. Entonces, eso de que es agua potable es de poco creer, porque el agua, todos los venenos que se van echando en el litoral con las plantaciones que tenemos, con este modelo que decimos que es un modelo realmente de muerte, de envenenamiento, es un modelo que hipoteca el futuro, porque ese veneno que estamos hablando en el agua, en el suelo, en las plantas, no lo quita nadie y queda para hoy, pero también para mañana.